de esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendrá un impacto porque irá a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde las cosas no tienen un balance, porque hay mucho conservador, muchos intereses conservadores ahí. Es el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, conductor y fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, columnista y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues se pusieron de pechito en la oposición, mi querido Ricardo Sevilla, y le dejan al presidente Andrés Manuel López Obrador esta decisión por primera vez como en un siglo, en 100 años, será un presidente el que designe a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en el Senado anda la perra brava, mi querido Ricardo. Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. En efecto, estamos al pendiente de todo lo que está sucediendo en torno a esta decisión y tienes toda la razón. Se han puesto de apechito en la oposición los personajes de derecha de los partidos políticos que se oponen a la Cuarta Transformación. No sé qué tienen en la cabeza, no sé qué están pensando. Se están oponiendo al dedazo, ese dedazo antiquísimo que permeaba durante el Priato y durante el PAN. Porque como dijo el presidente López Obrador en esta conferencia mañanera del día de hoy, pues servían únicamente el poder judicial, el poder legislativo como apéndices, y bueno, estos personajes han decidido rechazar en 2 ocasiones las ternas propuestas por el presidente de la República y le dejan en sus manos la decisión. Él dice que lo va a anunciar, bueno, esperemos que sea temprano, porque dijo en la conferencia que lo iba a hacer después de su desayuno. Hoy le tocan tlacoyos, así lo dijo con todas sus palabras el presidente de la República, y bueno, esto viene de la mano con el Poder Judicial. Usted sabe perfectamente el Poder Judicial que se ha convertido, ya no digamos en una parte opositora del Ejecutivo, sino en un auténtico cáncer para el pueblo de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva años secuestrada por ministros y ministras conservadores. Desde hace tiempo, los fallos de la Corte no solo han sido polémicos, Vicente, sino que han impactado directamente en el corazón de nuestro país. El pueblo de México, que tiene una excelente memoria, por eso le llamamos público memorioso, no olvida, no quiere olvidar que el Poder Judicial, el insensible Poder Judicial, con la mano en la cintura, con brazos en jarras, ha favorecido a cualquier cantidad de delincuentes. Le pongo un caso para que no se le olvide, porque a la gente no se le olvida, por supuesto. Favoreció a Luis Cárdenas Palomino, tú lo recordarás, uno de los superpolicías del gobierno de Felipe Calderón, ordenando que le liberaran sus cuentas bancarias bien robustas. Y yo recuerdo que otro de los polémicos fallos de la Corte, que también laceraron al pueblo de México, fue cuando, valiéndoles un cacahuate, un sorbete, los ministros y ministras de la Corte Suprema, llamémosle así irónicamente, concedió amparos a filiales del poderoso y corruptísimo Grupo FEMSA para que empresas suyas pudieran seguir utilizando a sus anchas, quizá hasta regocijadamente, Unicel y PET en sus productos, cuando los ministros debieron estudiar o estar informados que el principal derivado del Unicel es el estireno, hasta lo dice ahí, un compuesto químico que ha sido catalogado como cancerígeno, pero eso les ha valido un bledo. Le dieron luz verde a FEMSA, han hecho cualquier cantidad de cosas, pero a ellos no les interesa ni el ambiente ni la salud del pueblo de México, y no les importa tampoco la seguridad de la población, Vicente, porque dejan libres a los delincuentes de cuello blanco, pero también a los delincuentes que mediante fallos que les conceden libertad, salen, roban, asaltan, violan y asesinan a la población, porque no son solamente los delincuentes de cuello blanco, son los delincuentes que hacen todo tipo de barbaridades ya físicamente. No les interesa en el Poder Judicial vulnerar a la sociedad, ni les importa dejar libres a peligrosísimos criminales. Y esto tiene que ver, infelizmente, con otro de los polémicos fallos del Poder Judicial, querido Vicente, que es justamente el tema de cabeza de vaca. Así que si tú quieres, hay que entrarle también a ese tema. Como decimos acá en Sonora, fierro, mi querido Ricardo Sevilla, con todo.
Sí, hay que darle, porque fíjese, usted recordará cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace no mucho tiempo, mediante una vil treta, resolvió que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, iba a mantener el fuero. ¿Se acuerda? Pues esa no ha sido la única ocasión en que Cabeza de Vaca ha recibido el apoyo, el cobijo y el resguardo del Poder Judicial. Y precisamente por eso el pueblo está enojado y decepcionado del Poder Judicial, por esa clase de ardides, por esa clase de golpes y de ganchos bajos a la sociedad. ¿Cómo pedir, Vicente, que haya gobernantes probos y que se dediquen a velar por los intereses de la ciudadanía si hay jueces y hay ministros y hay magistrados que les permiten hacer toda suerte de tropelías? ¿Cómo? El Poder Judicial está podrido y no es solamente una metáfora. Como ha dicho el presidente López Obrador, en los sexenios pasados, en los sexenios anteriores, el Poder Ejecutivo era el único que importaba, era como el mandabás, era el poder de los poderes, y los otros dos, el legislativo y el judicial, eran los apéndices del ejecutivo y hacían justo lo que el presidente en turno les ordenaba. Hoy las cosas, usted lo sabe, lo ha visto, afortunadamente han cambiado. Y yo, pensando en una transformación a fondo, pues he celebrado que el engangrenado Poder Judicial intente renovarse. Yo diría incluso renovarse, sino la palabra justa sería eso, transformarse, porque si se renueva, quitan a unos pillos y entran otros al quite. No, ya no se puede seguir consintiendo, Vicente, que haya un poder judicial que trabaje al servicio de los Videgaray, de los Gordillo, de las Rosario Robles, de los Cabeza de Vaca y de otros delincuentes de cuello blanco. Fíjate, ayer tuvo que salir el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, a exhibir a jueces que favorecieron con sentencias en su favor al exfiscal de Morelos y al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, precisamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que detengan la carrera delictiva de un sujeto, en el caso de Cabeza de Vaca, que ha utilizado hasta la Universidad Autónoma, y esto lo pongo entre comillas porque no hay tal autonomía, de Tamaulipas para beneficiarse? Y no estoy hablando de oídas, porque usted sabe perfectamente que eso nunca me ha gustado. A mí me gustan, como a toda la gente, los datos duros, los datos contundentes, los datos periodísticos. Fíjese, no hace mucho acusaron al primo de García Cabeza de Vaca, Víctor Hugo Guerra García, exsecretario de la Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por el presunto desvío de 440 millones de pesos. Pero Cabeza de Vaca, libre, arrogante, impoluto, anda por ahí diciendo simple y llanamente que no tiene nada que ver, que es una campaña sucia contra él. No, pero ¿quién fomenta todo eso? El poder perjudicial. Ahora resulta que Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien fue la jueza que otorgó este amparo a Cabeza de Vaca, dice que la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas violenta sus derechos consagrados en los artículos 14 y 15 constitucionales. Pero ahora sabemos que esa jueza que ha cancelado la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca y que lo tiene desde luego libre, también estuvo involucrada en otros casos, en el caso del fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda. Usted recuerda que este personaje, en algún momento el Congreso de Tamaulipas quería destituirlo, justamente a que no había aprobado los exámenes de control ni de confianza federales, y había sido señalado también de entorpecer las investigaciones en contra de exfuncionarios de la pasada administración en ese estado. Pero eso no le importó, ninguno de esos antecedentes tétricos, al Poder Judicial, que ya lo conoce. El Poder Judicial es el paladín de los corruptos y se opuso a que ese sujeto continuara en su puesto muy campante. De ahí
la importancia de esta decisión que se va a tener en la Suprema Corte de Justicia. Hoy sabremos, de acuerdo con el presidente, quién será la ministra que vaya a integrar las filas del infierno, mi querido Vicente. Por cierto, solo por no dejar, mi querido Ricardo, le voy a pedir al equipo de producción, porque creo que está en el uso de la palabra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en este primer informe al que no fue invitado, por ejemplo, Arturo Saldívar. Lo dijo él, no lo digo yo. Y bueno, pues vamos a ver y escuchar lo que dice Norma Piña. Centralidad de los derechos humanos, consolidación de la perspectiva de género. En las líneas generales de trabajo se definió como eje rector de la función jurisdiccional, así como de la labor cotidiana al interior de la judicatura, la centralidad de los derechos humanos. El objetivo es que la protección de estos derechos y la perspectiva de género permee no solo en los asuntos que se resuelven día a día, sino también en todas nuestras acciones y decisiones. Son las personas, las comunidades y sus derechos la pauta que guía nuestra actuación. A partir de lo anterior, se redistribuyeron las atribuciones de diversas direcciones en dos nuevas unidades administrativas: la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género. A través de la Unidad de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género, se transversalizó la perspectiva de género y el fomento de ambientes laborales seguros, libres de violencia y discriminación para las personas servidoras públicas. A través del Programa de Prevención de Violencia de Género, se impartieron cursos con el objeto de proporcionar conocimientos básicos sobre igualdad y no discriminación a la mayoría del personal. Por otro lado, a través de la recién creada Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, me enorgullece reportar uno de los cambios más destacados en el enfoque de fortalecimiento y garantía de los derechos humanos. Por primera vez hay en la Suprema Corte un área integrada por científicos dedicados a proporcionar apoyo especializado a las ponencias en casos de alta complejidad técnica, como los relacionados con la protección de la naturaleza y el medio ambiente, la prueba de la discriminación o la violencia de género, los riesgos a la salud o controversias que requieren una visualización clara del territorio y el uso de sistemas de información geográfica, entre otros. Querido Ricardo Sevilla, habría que preguntarnos si se atreverá en este informe de labores Norma Piña a hablar de los fideicomisos y estos encontronazos de poderes que hemos reportado aquí en Sin Censura. Les ofrezco una disculpa si escuchan ruidos por las construcciones alrededor de ese lugar en donde estamos nosotros transmitiendo, pero Ricardo, veíamos entre los invitados a Reyes Rodríguez Mondragón, el todavía magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en este informe, a ver si termina siendo un verdadero informe, mi querido Ricardo Sevilla. No lo va a hacer de ninguna manera, Vicente. El Poder Judicial está presente ahí, la cúpula. Hay que recordar que Reyes Rodríguez Mondragón, a quien vimos ahorita hace un momento en pantalla, forma parte de ese Poder Judicial. Y será hasta el 31 de diciembre de este año el presidente magistrado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, ojalá que Norma Piña, en efecto, hable un poco de los fideicomisos, hable de toda la corrupción que está permeando en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Electoral precisamente. Debería de hablar también de los estímulos por antigüedad, de la ayuda de despensa, de las primas vacacionales, de los estímulos innumerables, Día de la Madre, Día del Padre, todo ese dinero que estos personajes están gastando a manos llenas. Norma Piña nunca ha aceptado participar en ningún tipo de debate, lo vemos y ahora lo entendemos porque parece que tiene un discurso sumamente limitado, no está dispuesta a dialogar con la población, no está dispuesta a dialogar con la presidencia de la República, simple y sencillamente se ha hecho, decimos aquí en el barrio, guaje con el asunto de los fideicomisos millonarios. Dice hoy el presidente en la mañanera que a lo mejor fue una treta porque resulta que ella dio una suerte de pan con cordonazo. Dijo, nosotros vamos a apoyar a los damnificados del estado de Guerrero, en concreto de Acapulco, y de buenas a primeras un grupo de magistrados y magistradas resulta que dijeron no y vamos a ampararnos ante ese tipo de cosas. Ojalá que Norma Piña llegara a informar sobre todas estas cosas, las licencias con goce de sueldo tabular millonario, justamente una de las prestaciones que es el aguinaldo. Aquí mismo le informamos que es prácticamente 1 millón de pesos el que van a recibir, si no es que ya recibieron estos personajes, o sea que antes de irse Reyes Rodríguez se va a meter una buena cantidad. Si no recuerdo mal los datos duros, eran alrededor de 700,000 pesos los que iba a recibir de aguinaldo Reyes Rodríguez Mondragón, que ganan un poquito, un rasguñito menos que en la Suprema Corte de Justicia. En fin, hay muchísimas cosas de las que debería de hablar Norma Piña en este informe, pero van a darle una cobertura muy amplia, ya lo vas a ver. La propia Dalila Escobar estaba escribiendo el día de ayer en la revista Proceso que es un desaire de parte del presidente López Obrador no acudir a este informe. Decía incluso que había acudido a todos los del anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pero que a simple y sencillamente lo va a desdeñar. En otras revistas, en otras publicaciones, están hablando de eso, del desdén del Ejecutivo. No es un desdén, es simple y sencillamente un debate abierto y en el que está afortunadamente participando el pueblo de México. No hubiera ocurrido en otro momento, Vicente. Oye, Ricardo, y también adelantarle a la audiencia de Sin Censura que se va a venir una campañita en medios de comunicación corporativos con esta decisión que tomará el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir a la nueva ministra de la Suprema Corte. Van a decir que la 4T se busca apoderar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay que, hablar de los nombres que se han estado manejando, que formaron parte de las ternas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la hermana de la secretaria de Gobernación, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre otras. Pero, a ver, así se establece, así es el procedimiento. Se envía una terna por parte del presidente, si el Senado no la aprueba, el presidente puede enviar otra terna y si no se aprobara, como ocurrió ayer, el presidente está en libertad de nombrar a su ministra, para que luego no se vayan a confundir con la andanada de estupideces que dirán desde medios corporativos de que el presidente está morenizando, si me permites la expresión, la Suprema Corte de Justicia. Sí, no le está morenizando y no ha intentado hacerlo. Desde luego que eso es muy natural. El presidente López Obrador profesa una posición y una postura política completamente abierta y completamente de izquierda. Entonces, ¿a quién va a mandar a llamar? ¿A un personaje conservador? ¿A un personaje de la derecha? Por supuesto que no. Va a mandar a llamar a alguien afín a los presupuestos de la Cuarta Transformación. Desde luego que estas personalidades forman parte de ese ánimo
transformador y las ha llamado pues para que algo ocurra beneficioso en la Suprema Corte de Justicia, que no hay que confiarse mucho porque hay que recordarle también al público que nos ve y que nos escucha que algo pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese palacio, que de pronto llegan algunos perfiles que pensamos que irán a trabajar a favor del pueblo de México y resulta que algo pasa y empiezan a cambiar las cosas ahí, no sé, son tentados por el pensamiento conservador, son tentados por los 13 fideicomisos que se propuso extinguir. Algo pasa y de pronto cambian, traicionan. Es el caso precisamente de Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, y de otros personajes nombrados o propuestos en este caso por el presidente López Obrador. Y bueno, pues ahora no sabemos, no podemos cantar victoria, no sabemos quién vaya a integrar esta nueva encomienda en la Suprema Corte de Justicia y se trabajará, ojalá se espera que sí, en beneficio del pueblo de México, no en función de lo que diga el Ejecutivo, porque eso nunca ha sucedido, esa es la verdad. Se hizo muchos señalamientos en contra de Loretta Ortiz Alf, por ejemplo, y vimos que Loretta fue y dio un discurso, pues, digamos, en tono más o menos flamígero en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, no se puede estar seguro. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia ya no hace lo que el Poder Ejecutivo le dicta. Eso ocurría pues apenas en el sexenio pasado y en todos los que le antecedieron, pero eso no está sucediendo. Ojalá que hubiera una renovación en los 3 órganos más importantes del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es deseable en beneficio del pueblo de México. Se tiene que acabar esa burocracia dorada que están llorando por los fideicomisos. Y fíjate, maestro, que mucho criticamos, exhibimos, repudiamos a Xóchitl Gálvez cuando le mostró apoyo a Javier Milei, el hoy presidente de Argentina de ultraderecha. Pero hay legisladores, senadores, sobre todo de oposición, que si por ellos fuera le iban a besar las patas a Milei. No sé si te diste cuenta que circulan en redes sociales, mi querido Ricardo, los votos de algunos personajes de oposición que además son muy cobardes porque no le ponen nombre y apellido. Veo a Braulio Luna que en redes sociales exhibe estos votos en el Senado mexicano que se registraron con la leyenda que fue clave en la campaña de Javier Milei: ¡viva la libertad, carajo! En contra, AMLO, autoritarismo no, como ustedes pueden ver en pantalla. Pero te digo, además de ser fachos, son muy pinches cobardes porque no salen a decir Emilio Álvarez y Casa o Gustavo Madero, pero pues se dieron estos votos precisamente en esta sesión en la que se estaba definiendo si aprobar o no a Berta María Alcalde Luján o a Lenia Batres Guadarrama o María Heréndira Cruz Villegas como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que menos esperaba, debo de decirlo, es que hicieran referencia a Javier Milei con ¡viva la libertad, carajo! Pues en esta libertad chinguen a su madre los que promulgan precisamente esto desde ultraderecha, Ricardo. Sí, evidentemente no saben cuál es el pensamiento de fondo de Javier Milei. Es un pensamiento no solamente bélico, beligerante, inconexo, sino es el pensamiento de un personaje que salió de la farándula, un personaje que se prestaba para estos reality shows, un personaje pues sumamente básico en sus conceptos, un hombre parlanchín, sin duda, como suelen ser la mayoría, y hay que decirlo, de los intelectuales o de los presentadores de noticias en Argentina, son personajes lenguaraces. Pero ojo, Jorge Luis Borges, hablando de argentinos, decía: brindo por la palabra que semeja sabiduría. Pero el hecho de que tú lances una catarata
de palabras, de frases, de lugares comunes, no significa que la sabiduría está de tu lado. No, hay que pensar y conectar la cabeza con la lengua y saber qué es lo que estamos diciendo. En el caso de Javier Milei no hay conexión, al contrario, hay bravatas, hay una fluidez de la palabra que a lo mejor engaña a muchos bobos, pero no a la gente que piensa realmente. Pues si me permites, viva la libertad del pueblo y al carajo el PRIANREDE. Ya lo dije, se tenía que decir y se dijo, mi querido Ricardo. Es necesario en época de definiciones, y que ya es época de definiciones desde hace mucho tiempo, estamos viviendo las plenas definiciones, pues hay que estar del lado correcto de la historia, y la historia a partir de 2018 le está escribiendo el pueblo de México. Ya no se está escribiendo la historia desde las cúpulas como se hacía en el caso de Nexos, Letras Libres, Aguilar Camín, Enrique Krause y toda esa cauda. No, ahora hay que estar del lado correcto de la historia, y sí, que se vayan al carajo todos estos conservadores y toda esa ideología que tienen muy, muy flamígera y que nada ayuda a la democracia naciente de este país. Y antes de que te vayas, Ricardo, fíjate nada más cómo son las cosas. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y resulta que en el Congreso de Morelos, en donde están metidos los intereses de Graco Ramírez, de Cuauhtémoc Blanco, de Lucy Mesa, que quiere ser gobernadora por el PRIANREDE, toda clase, se me hace que hasta intereses del crimen organizado habrá ahí. En el Congreso de Morelos han frenado el desafuero del fiscal Uriel Carmona. Quedan exhibidos también de defender a los indefendibles. El fiscal de Morelos es acusado por la Fiscalía General de la República de cometer delitos relacionados al ejercicio ilícito del servicio público, y en el Congreso de Morelos se detuvo el desafuero en contra del todavía fiscal Uriel Carmona después de que se aprobara un acuerdo parlamentario con declaratoria de no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados en San Lázaro. En Morelos dan un cabeza de vacazo, muy al estilo de cómo frenaron el desafuero de cabeza de vaca en Tamaulipas, mi querido Ricardo. Sí, es precisamente lo que ya no tiene que suceder. El poder judicial, decíamos irónicamente, y es la verdad desafortunadamente, el poder perjudicial no se puede permitir que los delincuentes de cuello blanco y los delincuentes que están asociados con la delincuencia organizada estén libres y que estén recibiendo este apoyo de magistrados, de ministros, de jueces, de ministerios públicos. Tiene que haber una limpia a fondo, y para eso tiene que renovarse completamente para que empiece a transformarse. Se tiene que bajar a las mazmorras de ese poder judicial en todos los lugares, no solamente aquí en la Ciudad de México, donde tienen su sede precisamente los tres órganos más importantes del Poder Judicial, ya los mencionábamos, sino en todos los que se encuentran alrededor de la República Mexicana, en todos esos, pues en todos esos tribunales locales, tribunales estatales, se tiene que hacer una vigilancia a fondo. Ya en algún momento revelábamos aquí en Sin Censura que una de las sobrinas de Diego Fernández de Ceballos resulta que es ministra es jueza en el estado de Querétaro, y hace de las suyas, tiene comprada a la prensa, tiene comprado al Diario de Querétaro, que forma parte justamente de esta organización editorial mexicana. En fin, están dando chayote por donde sea, y eso ya no se puede permitir. Afortunadamente el pueblo de México está, como dice el presidente López Obrador, politizándose. No diría yo que está politizado, porque desafortunadamente a quienes vivimos en el día a día nos damos cuenta de que hay mucha gente mal informada, desinformada, o que simple y sencillamente es aspiracionista y que está viendo la realidad cruda, las corruptelas en el Poder Judicial, estaba incluso padeciendo en carne propia ellos mismos, su familia, sus amigos, sus vecinos, y no quieren abrir los ojos. Ante esos personajes ya no se puede hacer absolutamente nada, pero sí se puede y se debe seguir exhibiendo toda esta corruptela, toda esta
podredumbre del Poder Judicial. Y bueno, pues ahorita estamos viendo ahí a Norma Piña, está realizando un acto onanista, un cónclave de personajes ahí que van a adularla, no va a haber entrevistas hacia el final, entonces eso la pone en la picota. Simple y sencillamente Norma Piña está fingiendo dirigir una Suprema Corte de Justicia que no logra convencer. No se desprenden de los fideicomisos y bueno, dijeron que los iban a donar. Es pura lengua, mi querido Vicente. Vamos a ver y escuchar, para despedirte, Ricardo, vamos a ver y escuchar más de este discurso, de este informe de labores de Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Laboral, acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género. Derivado de los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por la Presidencia en sus respectivas competencias, y como muestra de nuestro compromiso de que las faltas administrativas cometidas por el personal serán castigadas, se impusieron 16 sanciones que van desde el apercibimiento privado hasta la destitución e inhabilitación. Esta es solo una muestra de que estamos combatiendo la corrupción y el ejercicio abusivo de la función pública, pero también es una muestra de que en el Poder Judicial de la Federación, la mayoría de las personas somos gente honesta, responsables y con compromiso. No, bueno, qué palabras de Norma Piña, y bueno, entre ellos se aplauden en este Poder Judicial podrido, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cerrar Sevilla. Así es, completamente engangrenado, lo decíamos hace un momento, un evento absolutamente onanista. Habría que preguntarle qué piensa Norma Piña del amparo que le fue concedido a Tomás Herón, otra de las cosas que han ocurrido una y otra vez en el Poder Judicial. Son unos cínicos, son unos sinvergüenzas, es un acto, insisto, onanista. Ya no podemos andarnos con eufemismos y decir que el Poder Judicial está simplemente en crisis. No, hay que decirlo con todas sus letras. Este poder que se supone que debería ser el encargado de impartir justicia en la sociedad mexicana está completamente podrido y se han convertido en una plaga que hay que limpiar. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a revisar tus hilos en la X, en antes Twitter y en redes sociales, en otras trincheras, para que amor con amor se pague, maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme en mis redes sociales y me río porque en un ratito más vamos a subir un hilo. Acaban de inaugurar en la UNAM una biblioteca de Miguel de la Madrid, imagínese nada más. Entonces, vamos a seguir. No más. Imagínese nada más. Y ahí está el nuevo rector, da unas palabras, en fin, ya se lo vamos a ir compartiendo porque se tiene que decir, se tiene que exhibir. Sígueme por favor en mis redes sociales para que sigamos informando, sígueme en Los Datos Duros, hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, sígueme por favor en Paralelo 24, estamos renovando la página, pero aguántenos porque somos un medio pequeñito y pues bueno, nos financian unas tías, sí, síganos también por favor y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y estamos al pendiente de la información. Claro que sí, mi querido Ricardo, te mando un abrazo, maestro, gracias, que pases excelente tarde.